El Mundial de Fútbol es un gran evento deportivo en el que compiten las mejores selecciones nacionales del mundo en este deporte. Desde su primera edición en 1930 y a lo largo de su historia, nos ha entregado generosamente un sinfín de emociones y nostálgicos recuerdos. Pero como todo en esta vida, siempre habrá un lado oscuro, que aunque creas o no, sucedió. Desde jugadores usando métodos sucios para ganar partidos, hasta locos dictadores tratando de usar al fútbol con fines políticos. Todo esto en la recopilación que te traigo a continuación. Con ustedes, los 5 casos más escandalosos y oscuros en la historia de los mundiales. El mundial más violento de la historia. Se suele pronunciar este enunciado para describir a Chile 1962. Terminado el certamen, se registraron 5 jugadores fracturados y casi 50 lesionados, entre ellos el mismísimo Pelé. Lo que se destacó en este torneo fue la agresividad, entre patadas y golpes. El duelo que quedó en el recuerdo fue el que mantuvieron el local, Chile, e Italia, país que había calentado la previa con artículos periodísticos discriminatorios y segregacionistas. Es un país subdesarrollado, publicó el resto del Carlino. Los trasandinos, como era de esperar, recibieron los comentarios de la peor forma y se guardaron todo el rencor para el duelo con los europeos. La selección visitante entró al campo de juego con flores blancas como símbolo de paz, pero al Estadio Nacional de Santiago le importó poco. Desde el primer segundo de partido, solo hubieron golpes, lesiones, además de 2 expulsados en la zurra y los carabineros ingresando constantemente al campo de juego. La Roja ganaría 2-0. Sin embargo, el 2 de junio de 1962, día de la Batalla de Santiago, será recordado como una de las jornadas más oscuras en la historia del fútbol. Corea del Sur había eliminado a Portugal, España e Italia durante su participación en el Mundial del 2002, cuya sede era su propio país, para finalmente caer en semifinales ante la poderosa Alemania. Este equipo sería una de las mayores sorpresas de la historia, si no fuera por los horrores arbitrales que se cometieron a su favor. A la selección italiana le anularon por posición adelantada un gol que debió ser convalidado, además de diversos errores arbitrales que parecían ser ya todos premeditados. Días después, Corea del Sur dejó en el camino por penales a los ibéricos, en una actuación más que olvidable del egipcio Gamal Gandour y sus asistentes de línea, los cuales fueron responsables de anularles 2 tantos legales a los europeos. El arbitraje levantó muchas sospechas a lo largo de toda la Copa del Mundo, que llegó a Asia por primera vez. Cuando explotó el caso del FIFA Gate en 2015, el diario italiano Corriere dello Sport publicó una detallada investigación en sus páginas, llegando a la conclusión de que Corea del Sur había arreglado dichos partidos para poder avanzar hasta semifinales del Mundial del 2002. Esto, sin embargo, aún es materia de investigación, pero aquellos amargos partidos de los europeos frente al tigre asiático coreano quedarán para siempre en las páginas de la historia, como una de las polémicas más grandes
en la historia de los mundiales. Lo que me hicieron fue irresponsable. Bebí agua y quedé como tonto, declaró el defensor brasileño Branco. Argentina le ganó a Brasil por 1-0 por los octavos de final del Mundial de 1990, en una tarde en la que los palos salvaron a la selección argentina y un gol de Claudio Canilla terminaría dándoles el triunfo. Un rato antes, en el cierre del primer tiempo, una falta a Pedro Troglio generó una situación pocas veces vistas en la historia del fútbol, y es que Galíndez, un histórico masajista y utilero de la selección albiceleste, entró para atender al jugador sentido, acompañado de un recipiente lleno de botellas que se dividían en dos grupos, verdes y transparentes. Nada anormal hasta aquí, si no fuera porque por alguna razón los jugadores argentinos no bebían de las verdes. Branco, jugador brasileño, en un momento de fatiga, se acercó a uno de los jugadores argentinos que poseía una de las botellas verdes, pidiéndole que le convidara un poco. Este acepta. Branco bebe del bidón y se retira a su posición nuevamente para la reanudación del partido. Minutos más tarde, el brasileño comenzó a sentirse mal. Branco, que parecía que ya algo sospechaba, aprovechó una nueva falta 2 minutos más tarde y no dejó de mirar al maletín de botellines. Incluso Branco, antes de que se vuelva a reanudar el juego, se acercó al juez de línea, señalando al masajista. El propio Maradona, 15 años más tarde, contó la verdad. El líquido contenía un potente somnífero que alguien introdujo en la botella. Sin embargo, muchos de sus compañeros en aquel mundial lo desmintieron. Por el lado de los brasileños, aún hasta el día de hoy, se cree fervientemente que esto fue parte de un juego sucio que terminó favoreciendo finalmente a sus pares durante el juego. Fui falar com o Bandeirinha para explicar a ele que ele tinha dado os frascos. Argentina ganó su primer mundial en 1978, en épocas del gobierno de facto liderado por Rafael Videla. Esta fue una de las pocas ediciones en las que no hubo eliminación directa en rondas, sino 2 fases de grupos. En la segunda etapa, el mejor de cada zona disputaba la final. Argentina compartió ronda con Polonia, Brasil y Perú. Por el cruce de resultados, el elenco que dirigía César Menotti necesitaba vencer por 4 goles a los incaicos para así acceder al duelo decisivo. Curiosamente, el 21 de junio, en el estadio de Rosario Central, la selección nacional de Argentina se impuso por 6-0 a los peruanos, en un partido más que terrible y extrañamente raro, por la facilidad en que los goles llegaban. El resto de la historia es ya conocida. Muchos asocian este resultado a un amaño entre el gobierno argentino de Videla y algunos jugadores peruanos, junto a su propio entrenador en ese entonces, Marcos Calderón Medrano. Y es que a mitad del partido, durante el tiempo de descanso, el mandatario argentino había entrado misteriosamente al camerino peruano. Las intenciones te lo dejo a tu imaginación. Este escándalo llegó a tal punto que aún al día de hoy, los misterios detrás de aquel partido siguen siendo materia de investigación entre diversos periodistas y fanáticos del fútbol. Porque yo pienso como jugador que ese partido no fue normal. El mandatario italiano Benito Mussolini
contemplaba la cita mundialista como una oportunidad para publicitar su régimen ante el mundo, y la victoria de Italia era innegociable. Para ello, acogió a algunos de los mejores futbolistas del momento bajo la condición de oriundos. La FIFA servilmente accedió a los caprichos del mandamás italiano, llegando incluso a incumplir el reglamento oficial. Esta edición se caracterizó por ser un mundial lleno de polémicas y de árbitros parcializados, llegando incluso a perjudicar a selecciones como España, en lo que se conocería como la Batalla de Florencia, donde los italianos ganaron por 1-0, eso sí, con ayuda arbitral. Luego de una polémica participación, el cuadro italiano llegó a la final, venciendo finalmente a Checoslovaquia por 2-1. Sin embargo, lo realmente curioso y estremecedor aquí fue la actitud del portero checoslovaco frente a un tiro relativamente atajable al final del partido, que acabó en gol y les dio la victoria a los italianos. Pero, ¿por qué dejar pasar un balón tan fácil, perjudicando así a tu propio equipo? Resulta que días antes del partido, el dictador italiano había amenazado a su seleccionado que de no ganar la Copa del Mundo, sus vidas correrían peligro. La situación para los italianos era más que difícil, pues sus vidas dependían de un partido. El arquero checoslovaco František Planica, siendo conocedor de aquella situación, prefirió concederles el gol a los italianos a una costa del título de campeón mundial. Planica falleció en 1996 a la edad de 92 años, donde registros póstumos aseguran que Schiavio, el jugador que anotó el gol de la victoria para Italia en aquella final, le regaló la medalla de oro de campeón del mundo mediante una carta que decía: "Gracias, nos salvaste la vida. Afectuosamente, Angelo Schiavio". Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Me ayudarías bastante. Muchas gracias. Sin nada más que agregar, espero que nos volvamos a encontrar. Yo soy Emer Ghost y hasta pronto.